¿Cuál es la religión más antigua del mundo? Voy a dar dos respuestas más directas en este video, pero antes tenemos que considerar que cuando miramos hacia el pasado más profundo de la historia de la humanidad, encontramos algunos destellos de pensamiento y comportamiento religioso que apuntan a algunas religiones, si queremos usar ese término, a las que ni siquiera podemos darles un nombre exacto. Son vestigios de la actividad humana muy anteriores a la propia invención de la escritura. Un ejemplo muy interesante de esto es una escultura conocida como el hombre león, encontrada en 1939 en una cueva de Alemania. Esta es la primera estatuilla de la que tenemos noticia en la historia, datada entre 40.0 y 35.0 años atrás. Fue esculpida en marfil de mamut y tiene características humanas mezcladas con características de león, lo que es fascinante porque muestra que el grupo que produjo este objeto tenía claramente una capacidad de pensamiento simbólico, es decir, ya atribuyen significados a formas que no corresponden directamente a algo de la realidad observable. Ciertamente, la figura del hombre león no representaba nada que estuvieran viendo exactamente en el mundo material, pero representaba, a partir de cosas del mundo material, alguna otra cosa. Tal vez esa otra cosa fuera algo parecido a lo que hoy llamamos un dios o un espíritu protector, o algún atributo humano como la fuerza o la ferocidad, simbólico de alguna capacidad o cualidad que admiraban o temían. Este tipo de evidencia nos muestra que el pensamiento religioso o espiritual es tan antiguo como la humanidad misma. Desde que el ser humano desarrolló la capacidad de pensar de manera abstracta y simbólica, comenzó a buscar explicaciones para los fenómenos que no podía entender y a crear sistemas de creencias para dar sentido a su existencia. Pero si hablamos de religiones organizadas, con un conjunto de creencias, prácticas y textos sagrados más o menos definidos, la respuesta se vuelve un poco más compleja. Muchas de las religiones más antiguas que conocemos se desarrollaron de manera gradual a lo largo de miles de años, evolucionando desde creencias animistas y politeístas más simples hasta sistemas más complejos. Una de las religiones organizadas más antiguas de las que tenemos evidencia es el hinduismo. Sus raíces se remontan a la civilización del Valle del Indo, que floreció hace unos 4.0 años en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India. Los textos más antiguos del hinduismo, los Vedas, se cree que fueron compuestos alrededor del 1500 alto, calle, aunque fueron transmitidos oralmente durante siglos antes de ser escritos. El hinduismo es fascinante porque no tiene un fundador único ni un momento específico de origen. Es más bien una amalgama de diversas tradiciones y filosofías que se han ido desarrollando a lo largo de milenios. Incluye una amplia gama de creencias, desde el politeísmo hasta el monoteísmo y el panteísmo, y ha influido profundamente en otras religiones como el budismo, el jainismo y el sijismo. Otra religión que compite por el título de la más antigua es el zoroastrismo. Esta religión monoteísta se originó en la antigua Persia, actual Irán, y se cree que fue fundada por el profeta Zoroastro alrededor del 1500 alto, calle, aunque la fecha exacta es objeto de debate entre los estudiosos. El zoroastrismo tuvo una gran influencia en el desarrollo del judaísmo, el cristianismo y el islam, especialmente en conceptos como el monoteísmo, la lucha entre el bien y el mal, y la idea del juicio final. El judaísmo, aunque más reciente que el hinduismo y el zoroastrismo, también es una de las religiones más antiguas que aún se practican ampliamente. Sus orígenes se remontan al segundo milenio antes de Cristo, con la historia de Abraham y los patriarcas. Sin embargo, el judaísmo como religión monoteísta organizada se desarrolló principalmente durante el período del Éxodo y la revelación en el monte Sinaí, que se cree ocurrió alrededor del siglo XIII a.C. Es importante señalar que estas fechas son aproximadas y están sujetas a debate académico. La naturaleza de la religión y la espiritualidad hace que sea difícil determinar con precisión cuándo comenzó una religión específica. Además, muchas religiones antiguas han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, incorporando nuevas ideas y prácticas. También debemos considerar que hay muchas tradiciones espirituales antiguas que no encajan fácilmente en nuestra definición moderna de religión. Por ejemplo,
Las creencias y prácticas de los pueblos indígenas de Australia, que se remontan a más de 50.0 años, son algunas de las tradiciones espirituales continuas más antiguas del mundo. Sin embargo, no se ajustan necesariamente a nuestra concepción occidental de lo que es una religión. Lo mismo puede decirse de las creencias animistas de muchas culturas antiguas en África, América y Asia. Estas tradiciones, que ven espíritus en la naturaleza y en los ancestros, son probablemente tan antiguas como la humanidad misma, pero no siempre se clasifican como religiones en el sentido convencional. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta inicial? Si consideramos las religiones organizadas con textos sagrados y sistemas de creencias definidos, el hinduismo y el zoroastrismo son probablemente las más antiguas que aún se practican. Pero si ampliamos nuestra definición para incluir formas más antiguas de espiritualidad y pensamiento religioso, entonces tenemos que reconocer que la religión, en su sentido más amplio, es tan antigua como la humanidad misma. Lo que es fascinante es cómo estas creencias antiguas han influido en el desarrollo de las religiones modernas y cómo siguen siendo relevantes en el mundo actual. Muchas personas hoy en día, incluso aquellas que no se consideran religiosas en el sentido tradicional, siguen buscando respuestas a las mismas preguntas fundamentales que nuestros antepasados intentaban responder hace decenas de miles de años. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Qué sucede después de la muerte? Estas preguntas han impulsado el pensamiento religioso y filosófico desde los albores de la conciencia humana, y siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran cuando nuestros antepasados tallaron la figura del hombre león hace 40.0 años. En conclusión, la búsqueda de la religión más antigua del mundo nos lleva a un viaje fascinante a través de la historia de la humanidad. Nos muestra cómo el pensamiento simbólico y la espiritualidad han sido parte integral de nuestra experiencia como seres humanos desde el principio. Ya sea que estemos hablando de las antiguas tradiciones del hinduismo, las enseñanzas de Zoroastro o las creencias animistas de culturas prehistóricas, todas estas formas de religión y espiritualidad nos cuentan una historia sobre quiénes somos y cómo hemos intentado dar sentido al mundo que nos rodea. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos sacar de este estudio. La religión en su forma más fundamental es una expresión de nuestra humanidad, de nuestra necesidad de comprender y conectar con algo más grande que nosotros mismos. Ya sea que practiquemos una religión organizada o no, todos compartimos esa búsqueda de significado y propósito que ha definido a nuestra especie desde sus inicios.